Buenas noches, apreciados compañeros y tutor. Mi nombre es Gleiser Marín y en el momento les vengo a platicar un poco sobre las preguntas que se nos pidió abordar en nuestro cuestionario para la actividad colaborativa y en esta primera fase. Como tal, vamos a trabajar lo que es la teoría de la personalidad, este concepto basado en tres autores, los cuales son Carl Jung, Sigmund Freud y Alfred Adler. Vamos entonces a dar inicio a este cuestionario con la pregunta siguiente, que es ¿cómo se puede abordar o cómo se puede entender el concepto de la personalidad desde Carl Jung? Con respecto a Carl Jung, como todos los psicoanalistas, él reconoció que la personalidad incluye tanto los elementos conscientes como los inconscientes. Y al igual que Freud, Jung se refirió al yo al describir los aspectos más conscientes de la personalidad. Su descripción del inconsciente difiere de las estructuras freudianas del ello y del superyo. Sin embargo, no procuró incrementar el papel de la conciencia en la personalidad ni minimizar la influencia inconsciente como lo hizo Freud. En su lugar, digamos que él buscó un equilibrio en el cual los elementos inconscientes tuvieran un papel equitativo, complementario a lo de la conciencia. Teniendo en cuenta esto, se menciona que Jung por lo general no se refería a la personalidad, sino que se refería a la psique. La psique es una palabra griega que es usada sobre todo para denominar alma o espíritu, un término que precisamente evita la connotación y la disección de la personalidad en funciones sin relación, sugiriendo en su lugar integración de todos los aspectos de la personalidad. Por tal razón, Jung se refirió a la personalidad integrada como el sí mismo, el cual incluye todas las cualidades y las potencialidades de una persona, incluso aquellas que no han llegado todavía a la conciencia. Asimismo, ahora vamos a abordar un poco con la misma pregunta el concepto de la personalidad que de acuerdo a Sigmund Freud. Con respecto a Freud, pues es que él concebía la personalidad como un sistema dinámico que se impulsaba por las fuerzas psicológicas del inconsciente y que afectaban de manera muy poderosa el pensamiento y el comportamiento humano. Su teoría, conocida como el psicoanálisis clásico, propone que estas fuerzas se originan desde la niñez y que continúan influyendo en toda la vida. Él, por ejemplo, desarrolló teorías a través de estudios, de casos en los que él observaba que el desarrollo psicológico humano era un proceso que implicaba lo que él en ese momento denominó tensiones entre la necesidad del apego, la relación, por un lado y por otro, la individuación y la autoeficiencia. Digamos que para el psicoanalista la personalidad humana es producto de la lucha entre nuestros impulsos destructivos y la búsqueda del placer. Por ello, la teoría de Freud destaca mucho el papel del inconsciente y la estructura de la personalidad en tres componentes fundamentales que ya los hemos visto, los hemos conocido, que son el ello, el yo y el superyo, de tal forma que el contenido reprimido que permanece inaccesible a la conciencia tiene una influencia enorme en el comportamiento, los pensamientos, las emociones y los deseos. En otras palabras, pues la verdad es que afectan y determinan lo que somos. Bien, ahora tenemos el mismo punto de vista sobre el concepto de la teoría, pero desde Alfred Adler. Por ejemplo, algo diferente a los dos autores que ya he mencionado es que la teoría de la personalidad de Adler no se conocía con este nombre. Por el contrario, llevaba lo que era el nombre ya de la psicología individual. Entonces, con esta psicología, Adler se enfocaba más en lo que era un enfoque holístico y teleológico que estaba pues orientado a los objetivos. Enfatiza que el comportamiento está impulsado por el interés social y la búsqueda de la superioridad. Por ejemplo, Adler subraya que eh,
Nuestras creencias y comportamientos fundamentales, es decir, nuestro estilo de vida único, están orientados a objetivos y se desarrollan en la primera infancia, especialmente por la dinámica familiar, como el orden del nacimiento, nuestra capacidad, en este caso, de interés social. Y a diferencia de Freud, pues Adler no se centró únicamente en su teoría, no centró únicamente su teoría, perdón, en los conflictos del inconsciente, sino que él trabajó y quiso abordar en lo que era la motivación del individuo, en su crecimiento personal y en lograr los objetivos que se propusiesen. Asimismo, él determinó que cada persona desarrolla su propio estilo de vida y que ellos mismos se encargan de guiar sus emociones, conductas y pensamientos. Por ejemplo, una persona que en su infancia sintió inseguridades normalmente tiende a desarrollar conductas que busquen demostrar sus capacidades y reconocimiento social en la adultez. Pues en el caso de la teoría de Jung, digamos que su teoría se basa en varios componentes fundamentales. El principal de todos ellos es el inconsciente personal, el cual se define como la parte del inconsciente que mantiene material derivado de las experiencias individuales únicas de una persona y a diferencia del inconsciente colectivo que es heredado, el inconsciente personal se desarrolla a medida que el individuo interactúa con el mundo. Contiene pensamientos, recuerdos y deseos que alguna vez fueron conscientes, pero que han sido olvidados o reprimidos debido a los conflictos emocionales. Principalmente, digamos que el inconsciente personal se compone de dos principales factores que son la sombra y el ánima o el animus. El ánima les recuerdo que es la referencia hacia los hombres o en los hombres y el animus es en las mujeres. Respecto a lo que es la sombra, digamos que abarca aquellos aspectos de la psique que son rechazados de la conciencia por ser inconscientes con el autoconcepto, como esos impulsos sexuales o agresivos inaceptables y que son conductas que la sociedad considera malas e inmorales. No obstante, también se encuentra que en la sombra no solo es la fuente del mal, sino también la espontaneidad, la creatividad y la emoción. Por eso, si uno suprime por completo la sombra, la psique la verdad es que se volvería aburrida e inerte. En cuanto al animus y al ánima, es lo que Jung reconoció que el ser humano es bisexual en esencia. Digamos, en el ámbito biológico, hombres y mujeres segregan las hormonas correspondientes a su sexo y también hormonas del sexo contrario. Por esta razón, Jung insistió en la necesidad de expresar el ánimo y el ánima porque de lo contrario estos aspectos permanecerían latentes y sin desarrollarse, ocasionando prácticamente una personalidad unilateral. Digamos que, bueno, en esta imagen que les muestro de referencia se puede evidenciar los componentes directamente de lo que es parte de la teoría de Carl Jung en cuanto a lo que es la personalidad, ¿sí? Por ejemplo, el inconsciente colectivo. En la teoría de Carl Jung, el inconsciente colectivo es el nivel más profundo de la psique, el cual es transpersonal y compartido por toda la humanidad, independientemente de las diferencias en la experiencia personal. A diferencia del inconsciente personal, el inconsciente colectivo es heredado y está contenido, perdón, en la estructura cerebral. Por ejemplo, Jung lo describía como algo transmitido de manera genética, donde se moldeaba por las experiencias remotas de la especie y era transmitido a cada individuo a través de la herencia. También la predisposición innata funcionaba como un sistema de circuitos impresos o memoria de una sola lectura
que nos predispone a pensar y a experimentar el mundo de formas universalmente humanas y que son representadas por ciertos arquetipos, los cuales son la sombra, el héroe, la madre y la persona. Como ya habíamos abordado antes el concepto de la sombra, ya para volver a hacer una breve reformulación, la sombra les recuerdo que es la que se encarga de todo lo que es rechazado por la psique al ser visto como algo malo e inmoral. El héroe, por otro lado, está vinculado a la batalla interna por convertirse en un individuo y vencer fuerzas amenazadoras. La madre refleja la experiencia ancestral de ser criado, representando tanto la fertilidad como el poder destructivo. Y por último tenemos a la persona. La persona es una careta, es el rostro público que usamos para presentarnos con para presentarnos como alguien que no somos en realidad. Por lo tanto, pues digamos, a raíz de eso trabajamos los arquetipos. En cuanto a los arquetipos, son imágenes de las experiencias universales contenidas en el inconsciente colectivo. Los arquetipos han quedado grabados en nuestra psique y se expresan en nuestros sueños o fantasías. Por cierto, algunos de los arquetipos centrales son la persona, el ánima y el animus, la sombra y el sí mismo. Como ya habíamos abordado un poco los diferentes arquetipos, solo debemos conocer el del sí mismo, que este es el que no hemos trabajado, y les aclaro que es aquel que representa la unidad, la integración y la armonía de la personalidad total. Digamos, este arquetipo reúne y equilibra todas las partes de la personalidad y en el caso del arquetipo del sí mismo, los procesos conscientes e inconscientes son asimilados de modo que si el sí mismo, que es el centro de la personalidad, pasa del yo a un punto de equilibrio de fuerzas antagónicas del inconsciente y el inconsciente. ¿Cómo En este caso, abordaremos ya directamente lo que es la incidencia en la tipología de la personalidad. Eh, Directamente con las incidencias con Carl Jung, él manejó principalmente dos actitudes para la personalidad. Están las personas introvertidas y las extrovertidas. Con respecto a las introvertidas, Carl Jung indica que son las que prefieren replegarse en sí mismas y centrar su atención y sus esfuerzos a explorar su propia vida mental, ya sea fantaseando, creando ficciones, reflexionando sobre temas abstractos, entre otros. Así, las personas introvertidas tendrían tendencias a preferir estar solas que en compañía de gente desconocida. Por otro lado, las personas extrovertidas se caracterizan por mostrar mayor interés por lo que está ocurriendo en cada instante en el exterior, en el mundo real no imaginado, y se sentirán más estimulados por lo que ocurre a su alrededor, independientemente si tienen que ver con situaciones sociales complejas o no. Además de esto, él identificó cuatro funciones psicológicas básicas, que son el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Bien, en cuanto a estos apartados de Jung como tal, tenemos el pensamiento introvertido. En el pensamiento introvertido están las personas centradas en sus propios pensamientos que por lo que ocurre más allá de ellas. Son personas que se muestran interesadas concretamente por los pensamientos del tipo abstracto, las reflexiones y las batallas teóricas entre distintas filosofías y modos de ver la vida. A diferencia del pensamiento extrovertido, el cual se define por la tendencia de crear explicaciones acerca de todas las cosas a partir de lo que el individuo ve a su alrededor. Además, según Carl Jung, son las que intentan imponer esta visión del mundo al resto de las personas. Pasamos a lo que es el segundo concepto, que es el sentimiento, que es el sentimental, perdón, introvertido y extrovertido.
En cuanto al introvertido, pues son personas muy poco habladoras, pero que son simpáticas y empáticas y sin especiales dificultades para crear vínculos afectivos con un círculo de personas pequeñas. Tienden a no demostrar su apego, entre otras cosas, por la falta de espontaneidad a la hora de expresar pues cómo se sienten. En cuanto al sentimental extrovertido, pues estos sí que están compuestos por personas que son altamente empáticas, con facilidad para conectar con los demás y que disfrutan mucho la compañía. Según Jung, este tipo de personalidad se define por el hecho de estar relacionado con habilidades sociales muy buenas y una muy baja propensión a la reflexión y el pensamiento abstracto. En cuanto a la sensación introvertida y la sensación extrovertida, la introvertida digamos que está caracterizada por estar enfocada en los fenómenos subjetivos. En este caso, están más relacionados con los estímulos recibidos a través de los sentidos que los sentimientos o ideas abstractas. A diferencia con la extroversión en ella, sí las personas son muy dadas a la búsqueda del placer en la interacción con personas y entornos reales. Estos individuos son descritos como personas muy abiertas a las experiencias que nunca han vivido antes, de manera que muestran una disposición opuesta a quienes se oponen a lo que no les resulta familiar. Ya por último, en la parte intuitiva tenemos el introvertido, el cual son aquellos que se centran en el interés de la persona, son fantasías acerca del futuro y lo que está por venir, pues a costa de dejar de prestarle atención al presente. Con respecto a a la intuición de la extroversión, pues esta sí se caracteriza por la tendencia a emprender todo tipo de proyectos y aventuras de duración media o larga, de modo que cuando termina una fase, pues se quiere empezar otra de inmediato. Vale, ahora con respecto a la teoría de Freud, pues este sí se fundamenta principalmente en lo que es el inconsciente. Con respecto al inconsciente, pues él sí se refiere a los procesos mentales de los cuales la persona no se da cuenta. Es un material que casi siempre permanece en el inconsciente, ya que hacerlo consciente produciría mucha ansiedad. Se dice que el material se encuentra reprimido, es decir, que se resiste a volverse consciente y entre los contenidos del inconsciente están los recuerdos traumáticos y olvidados o aquellos deseos negados. Digamos que es por esto que se vuelve en efecto el montón de basura que la conciencia tira. Además de esto, a raíz de esto, surge otro principio, el cual se conoce como los mecanismos de defensa. Con respecto a los mecanismos de defensa, yo emplea varias estrategias para resolver el conflicto intrapsíquico. Estos mecanismos se adoptan si la expresión directa del impulso del ello es inaceptable para el superyo o es peligroso para el mundo real. Todos los mecanismos de defensa empiezan con la represión de los impulsos inaceptables, las fuerzas a ser inconscientes. Sin embargo, la represión consume energía. Para conservar energía, pues el yo utiliza una variedad de mecanismos de defensa que disfrazan pues un impulso inaceptable. De igual manera, los mecanismos de defensa varían desde los muy primitivos, primero desarrollados en la infancia, hasta los más maduros, desarrollados más tarde. Mientras que el mundo necesita los mecanismos de defensa para enfrentar la vida, la gente que está mejor adaptada utiliza mecanismos de defensa mucho más maduros, mientras que el empleo extenso de defensas primitivas ya es enfermizo. Ahora hablaremos de lo que serían las etapas del desarrollo psicosexual. Em, la verdad es que Freud propuso que el desarrollo de la personalidad en la infancia tiene lugar durante 5 etapas psicosexuales, que son las etapas oral, anal, fálica, de latencia y genital. Durante cada etapa, la energía sexual o el líbido
se expresa de diferentes maneras y a través de diferentes partes del cuerpo. A su vez, son etapas que se denominan etapas psicosexuales porque cada etapa representa fijación del líbido, lo cual se traduce aproximadamente como impulsos o instintos sexuales en una zona diferente del cuerpo. Y a medida que una persona crece de manera física, ciertas áreas del cuerpo se vuelven más importantes como fuente de posible frustración, que son normalmente pues las zonas erógenas, el placer o ambas cosas. Freud creía que la vida se basaba en la atención y el placer. La verdad es que también creía que toda atención se debía a la acumulación del líbido y que todo placer provenía de su liberación. Por ello, pues al describir el desarrollo de la personalidad humana como psicosexual, Freud quiso transmitir que lo que se desarrolla es la forma en la que la energía sexual del ello se acumula y se descarga a medida que maduramos psicológicamente. A continuación vamos a mencionar las características de dichas etapas. Empezamos con la etapa oral, la cual es la primera etapa del desarrollo psicosexual y se abarca desde el nacimiento a algún punto del segundo año de vida. Normalmente aquí debo recalcar que en muchos apartados también se menciona que puede llegar a ser una etapa desde el nacimiento hasta el primer año, pero la información de por sí pues, no es 100% verídica, ya que tiene dos, eh, dos puntos de vista en cuanto a la edad de lo que llega a la etapa oral. Continuando entonces con la explicación de esta etapa, en este periodo la principal fuente de placer del infante es la boca. La verdad es que él obtiene un placer al succionar, morder y deglutir. Por supuesto que la boca cumple una función de supervivencia para integración de alimentos y agua, pero Freud hizo hincapié pues, en la satisfacción erótica que se deriva de los orales. Luego pasamos a lo que es la etapa anal. Durante el segundo y tercer año, el placer del niño se experimenta en una parte diferente del cuerpo, que es el ano. El deseo del niño por controlar sus movimientos intestinales están en conflicto con la demanda social del entretenimiento por el baño. El placer se aproxima, digamos que sí, el placer se aproxima al principio a través de la nueva habilidad de retener los heces, la fase anal retentiva y luego en las experiencias de la defecación a voluntad, la fase anal pues expulsiva. Continuamos en el caso con la fase o la etapa fálica. De los 3 a los 5 años o un poco más tarde, el área erógena primordial del cuerpo es la zona genital. Freud llamó a esta etapa del desarrollo la fase fálica, lo que reflejaba su convicción de que el falo o pene es el órgano más importante del desarrollo, tanto en hombres como en mujeres. El deseo del niño por el placer sexual se expresa a través de la masturbación, lo cual es acompañada de fantasías importantes y pues en esta etapa los hombres y las mujeres siguen caminos de desarrollo diferentes. Con respecto a la etapa de la latencia, pues la niñez media es un periodo de relativa calma de los impulsos sexuales, así que el modelo de Freud sobre la tensión libidinal dice poco de esta fase. Sin embargo, pues es un periodo importante del desarrollo de acuerdo a las teorías. Por último, pues ya trabajamos lo que es la etapa genital. Esta empieza en la pubertad y en contraste con los objetos sexuales autoeróticos y de la fantasía del niño fálico, el adulto genital pues desarrolla la capacidad de experimentar satisfacción sexual con el objeto del sexo opuesto. Incidencias con respecto a esta teoría de personalidad es que la etapa oral, una fijación por exceso o frustración, deriva en los adultos dependientes, sarcásticos o con hábitos orales compulsivos, como lo es fumar, comer en exceso o morderse las uñas. En la etapa anal, durante pues, el control de los esfínteres, una educación muy estricta genera una personalidad anal retentiva, como ser tacaña, terca y obsesiva. Una excesiva permisividad crea una personalidad anal expulsiva, que sería ser desorganizada y derrochadora. Con respecto a las incidencias en la etapa fálica, pues se pueden manifestar como los comportamientos excesivamente agresivos, vanidad o dificultades para asumir
la propia identidad sexual y moral en la vida adulta. Con respecto a la etapa de la latencia, pues las incidencias suelen relacionarse con los problemas de sociabilidad, falta de habilidades o represión excesiva de las emociones. Etapa genital. Pues en el caso de la etapa genital, digamos que los conflictos de la etapa anterior, de las etapas anteriores surgen, ¿sí? Digamos que el objetivo es poder tener una sexualidad madura y equilibrada, por lo que la incapacidad de lograrlo puede generar dificultades para establecer relaciones interpersonales y sanas. Digamos que la teoría de Adler está compuesta por los siguientes conceptos. Primero abordaremos lo que es el complejo de la inferioridad, que según Adler, cuando el proceso del crecimiento se estanca, una persona puede caer víctima de un complejo de inferioridad. En este caso, la situación de sentirse menos es demasiado poderosa como para ser superada y pues digamos la persona acepta un exagerado sentido de inferioridad como una precisa autodescripción. Luego trabajaríamos lo que es la compensación. Digamos que la compensación es un mecanismo psicológico utilizado para hacer frente a las deficiencias o debilidades percibidas. A través de la compensación, las personas intentan contrarrestar sus limitaciones o defectos, ya sea mejorando en otras áreas o exagerando determinadas habilidades. Digamos que Adler relaciona este concepto con el desarrollo del individuo y los sentimientos de inferioridad. Pues en cuanto a las incidencias de la teoría de Adler, la verdad pues es que él también propuso diferentes tipos psicológicos. El primer tipo es el dominante. El dominante son personas que se caracterizan desde temprana edad por una tendencia a ser agresivas y dominantes, poseyendo una energía intensa que arrolla cualquiera que se interponga en su camino. Sin embargo, pues no siempre son acosadoras o sádicas. Algunas canalizan esa energía hacia sí mismas y se autolesionan. El segundo tipo es el dependiente. En este tipo, la verdad es que las personas son sensibles y aunque pueden crear una coraza a su alrededor para protegerse, terminan dependiendo de los demás para superar los desafíos de la vida. El tercer tipo es el evitativo, quienes tienen tan poca energía que se repliegan sobre sí mismas para conservarlas, evitando la vida en general y en particular a los demás. En casos extremos, pues digamos que estas personas desarrollan psicosis, que el resultado final pues de un aislamiento total. Adler también creía que existía un cuarto tipo, que es el socialmente útil. Por lo general son los individuos sanos, con un interés y una energía social adecuadas, pero no son excesivos, siendo capaces de ayudar a los demás eficazmente, ya que no están tan consumidas por un sentimiento de inferioridad que les impida pues, ver más allá de sí mismas.